¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer video de nuestro taller de administración de proyectos. Soy Iván Martínez Lima y como siempre te agradezco mucho el tiempo que le dedicas a ver nuestros videos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la forma en que interactúan los procesos que vimos en el video anterior. Y le vamos a dedicar un poquito de tiempo a esta simple imagen que está tomada directamente del PMBOK, del estándar de administración de proyectos que estamos utilizando. Como podrás darte cuenta, está dividida en dos ejes. El eje X, donde hablamos del tiempo, que significa el tiempo de duración completo del proyecto, y el eje Y, donde nos habla del nivel de interacción que tienen los procesos. Habíamos hablado o habíamos dicho que eran 6 procesos. Aquí solamente se muestran 5 porque el proceso principal, que es el de la dirección de proyectos, aplica para todos estos. Digamos que interactúa con todos ellos. Podrás darte cuenta que cuando el grupo de procesos de inicio está terminando, los procesos de planificación, ejecución y monitoreo y control ya tienen algunos días o periodos de tiempo avanzados. Esto significa que cuando yo estoy arrancando el proyecto, desde un principio tengo que empezar la planificación y prácticamente de forma inmediata tengo que empezar a ejecutar algunas actividades. Y desde el inicio del proyecto ya estoy monitoreando y controlándolo. Por eso la parte de monitoreo y control prácticamente está desde el inicio del tiempo hasta el final de mi proyecto. El grupo de procesos de planificación empieza de forma muy débil cuando estoy iniciando el proyecto. Tiene una subida en cuanto a dedicación de tiempo e interacción con los otros procesos muy fuerte y después empieza a bajar justamente cuando la etapa de la ejecución comienza a disminuir. Cuando yo comienzo a ejecutar el proyecto y llego a la cúspide de la ejecución, por lo general comienza a bajar el tiempo de planificación porque se supone que toda la planificación fuerte ya la hice y por eso la estoy ejecutando. Podríamos así ver cada una de las líneas, pero me voy a brincar hasta la última línea que tiene que ver con los procesos de cierre. Uno de los errores más fuertes que cometemos cuando no tenemos experiencia o comenzamos a administrar proyectos o lo queremos hacer de manera formal o ya más estructurada es que asumimos que el cierre de los proyectos se hace hasta el final, ya que termine todo. Y como puedes darte cuenta con la línea punteada que representa el grupo de procesos de cierre, prácticamente cuando comienza mi ejecución fuerte es cuando yo ya debo de comenzar a pensar en el cierre del proyecto. La parte más fuerte del cierre es cuando estoy terminando la parte de la ejecución y cuando el monitoreo o control comienza a detenerse. Puedes ver que la parte más fuerte del cierre también coincide con el final de la planificación. Esto implica que no puedo hacer el final de mi proceso de cierre si todavía hay cosas que tengo que estar validando en la planificación. Algo importante que tienes que entender es que la planificación de proyectos no es un proceso de actividades aisladas. Realmente aquí todo está traslapado y uno como director de proyectos tienes que ver todo el panorama, todo el bosque, no te puedes enfocar en un solo árbol. Dependiendo del tamaño de tu proyecto, y adelantándome un poco a los videos que siguen, dependiendo del tamaño de tu proyecto es si vas a necesitar ayuda o no para administrarlo nada más. Porque al ser 42 procesos que están subdivididos en 5 grupos, las actividades de control en general para tu proyecto pueden ser muchas. Si es un proyecto pequeño, estos procesos que se traslapan, pues no va a ser tanto lo que tengas que hacer, tanto lo que se tenga que administrar o inclusive elaborar. Lo que vamos a ver en los siguientes videos es cuáles son los elementos críticos de cada uno de estos grupos que definitivamente sí tienes que hacer, que sí tienes que hacer al mismo tiempo y que tienes que validar que ese traslape de actividades no afecte el resultado del proyecto como tal. Bueno, esta parte me interesaba mucho verla por separado, la forma en que interactúan los procesos. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a hablar de las 9 áreas de conocimiento. Espero que este video te sea de utilidad, compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar. Como siempre, muchas gracias por todo lo que nos has apoyado en el canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.